Bienvenidos amigos a este tercer video de introducción en la pesca con mosca. En este video puntual vamos a estar viendo y analizando dos tipos de lanzamientos fundamentales para pescar con mosca. Esos lanzamientos son el roll cast y el levante y tendido. Son dos tipos de lanzamientos fundamentales que vas a utilizar en cualquier ámbito de pesca en el cual visites. Por lo general, el roll cast lo vas a utilizar siempre que tengas algún obstáculo detrás tuyo que no te permita hacer el back cast o el lanzamiento hacia atrás para cargar la caña y luego lanzar hacia adelante. Y el levante y tendido es un lanzamiento que vas a utilizar mucho cuando visites arroyos y ríos pequeños. En esos lugares vas a utilizar este tipo de lanzamiento. No te muevas de ahí, este video es más que interesante, sobre todo para aquellos que se están iniciando en la pesca con mosca. Sin más introducción, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, vamos a meternos en el tema de hoy, puntualmente en lo que son los dos tipos de lanzamientos que les comentaba. A tener en cuenta varios temas importantes a la hora de lanzar con mosca. Entre ellos, no menor, el tema del movimiento de la muñeca. Es fundamental tener la muñeca lo más derecha posible con el brazo. Si bien está bien que se mueva un poco la muñeca, pero tampoco tiene que ser un lanzamiento realizado con la muñeca. Ahora vamos a meternos de lleno en el movimiento del brazo. Como les contaba también, vamos a hacer dos lanzamientos. Vamos a meternos primero en el roll cast. El roll cast es un lanzamiento que se utiliza mucho cuando tenemos algo que nos molesta detrás para poder lanzar. Para el roll cast hay que tener en cuenta lo siguiente: es un lanzamiento seco, es un lanzamiento con fuerza hacia adelante, en el cual vamos a recoger la línea, va a quedar lo más abierta posible en forma de D, como está acá, como lo pueden ver, detrás mío. Y una vez que la tenemos en esa posición, vamos a hacer el lanzamiento hacia adelante. Repetimos, vamos hacia atrás, recogemos, queda ahí atrás, como pueden observar, en forma de D, y ahí sacamos hacia adelante lo que sería el lanzamiento. Vamos a hacer otra vez el lanzamiento para que lo puedan ver. Puntos importantes a la hora de hacer el roll cast: que la línea siempre se encuentre detrás nuestro. Eso es fundamental. A esta altura la línea tendría que quedar colgando justo acá detrás nuestro y a partir de ahí hacer el lanzamiento del roll cast. A la hora de hacer el lanzamiento, la punta de la caña es la que define el lugar hacia donde va a ir la mosca. Así que a tener en cuenta a la hora de dirigir la caña hacia donde vamos a lanzar. Si nosotros estamos en un arroyo o en un río que corre hacia aquel lado y la línea al derivar queda allá, tengamos en cuenta que no vamos a poder realizar el roll cast una vez que lo traemos acá atrás hacia aquel lado, porque no va a salir. En realidad el agua va a generar drag sobre la línea y eso va a impedir que la línea salga disparada hacia aquel lado y muy posiblemente se trabe todo y caiga acá nomás. Así que a tener en cuenta que primero tenemos que, en el caso de que esté la mosca y la línea de aquel lado, traer la línea para este lado. Podemos hacer una corrección. Enderezamos la línea y una vez que está derecha y queda en esta posición, nosotros hacemos el lanzamiento hacia adelante. Porque no se olviden que el río o el arroyo va a estar llevando la mosca y la línea hacia aquel lado. Entonces, siempre por lo general se corrige la línea, se corrige primero la línea hacia adelante, se vuelve a recoger, se forma la línea aquí detrás nuestro, queda colgando de esta manera y a partir de ahí hacemos un nuevo roll cast hacia adelante. Ahora vamos a meternos de lleno en el segundo lanzamiento que quería ver hoy con ustedes. El segundo lanzamiento se llama levante y tendido. En realidad es un lanzamiento que van a utilizar muchísimas veces en un montón de situaciones de pesca. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, en la mayoría de casos, los ríos y arroyos que vamos a ir a pescar no necesitan que lancemos grandes distancias o enormes recorridos de línea. No, por lo general vamos a encontrar que vamos a poder pescar cualquier arroyo o río más o menos con esta cantidad de línea. Si observan aquí, van a ver que esta es la cantidad de línea que vamos a utilizar generalmente. No vamos a utilizar más líneas, porque los ríos y arroyos no son demasiado grandes, sobre todo en la Argentina, excepto que nos vayamos a la Patagonia y pesquemos algún río grande o algún río enorme,
por ejemplo, como el Limay, que es un río muy ancho, muy caudaloso, y que ahí sí posiblemente necesitemos distancia. Pero fuera de eso, lo que son ríos y arroyos pequeños los podemos pescar tranquilamente con esta cantidad de línea. Esos ríos son ideales para utilizar este tipo de lanzamiento. También tengamos en cuenta algo importante que les quería comentar. Muchas veces los pescadores consideran de que las truchas se encuentran en el medio del río, entonces que necesitan lanzar 20, 30 metros para poder llegar a ubicar el lugar donde están las truchas. Eso no es así. Si tienen en cuenta un punto importante, la mayoría de las veces las truchas se encuentran muy cerca de donde nosotros estamos. Por lo general las truchas están en los márgenes de los ríos, en las orillas. Entonces lo ideal es abordar estos lugares de pesca de una forma muy sigilosa, teniendo cuidado de no espantarlas a la hora de llegar al río. Si se fijan, acá les voy a dejar arriba un videito que habla sobre la lectura de aguas. Ese video es más que interesante a la hora de abordar un río porque les va a permitir identificar en los lugares en los cuales se pueden llegar a encontrar las truchas. Si observan, vamos a sacar esta cantidad de línea. Y vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que el río o arroyo está delante nuestro. Nosotros tenemos la línea allí. Vamos a levantar y tender. Muy bien, otro punto a tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de lanzamiento. Tratemos de mantener la muñeca derecha, no quebrar la muñeca al castear, porque eso modifica el movimiento y de esa manera el cast es defectuoso. También a tener en cuenta que el antebrazo llega hasta el bíceps y luego hace el lanzamiento hacia adelante. Como pueden observar aquí, el lanzamiento se hace con el antebrazo llegando al bíceps. Pueden observarlo ahí. Si se ve, el brazo va, el antebrazo hasta el bíceps y ahí parte el lanzamiento. Fíjense el loop que hace arriba. Y el frenado de la caña es fundamental junto con la energía que se le da para poder sacar la línea de la caña. Ese es un tema importantísimo a la hora de castear. No piensen de que es tan complicado llegar a hacer lanzamientos en la pesca con mosca. No es complicado, pero sí es mucha técnica. Hay que tratar de hacer el lanzamiento con la energía necesaria y con los stops necesarios para que esas líneas se carguen y salgan de la caña y también logremos más distancias a la hora de lanzar. Es importante aclarar el tema de que la muñeca se mueva lo menos posible y que el movimiento en el fly cast o en el lanzamiento de pesca con mosca se realiza con el antebrazo hasta el bíceps. Lo que más trabaja es el antebrazo con el movimiento hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Ese es el movimiento que más vamos a trabajar en el lanzamiento de pesca con mosca, siempre teniendo en cuenta que el codo esté hacia abajo, ¿sí? Que el codo esté en esta posición. No es bueno tampoco tener el codo así o el codo acá arriba, no, de esa manera no. Lo ideal es lanzar con el codo apuntando hacia abajo y el movimiento realizándolo con el antebrazo hasta el bíceps, de esta manera, de esta manera. Y si quieren contar para saber cuándo saca la línea, darle tiempo de 1 segundo es lo ideal. Miren, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Fíjense que se extiende la línea atrás y vuelve hacia adelante.
De esa manera damos el tiempo de que se extienda la línea atrás, cargue la línea y vuelva a salir. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna duda o me querés decir algo, también lo puedes hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te voy a ir avisando todas las semanas en el momento en el que salen videos nuevos. Sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.